Dele un fuerte aplauso al Señor. Sabe que el Señor está en este lugar. El Señor está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Amén. Entonces pónganse de pie. Vamos a adorar un ratito al Señor. Vamos a adorarlo. Vamos a entrar a su presencia. Vamos a honrar la presencia del Padre. Amén. Cierren sus ojos ahí donde están. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, papá. Gracias porque estamos de pie. Gracias porque estamos en tu casa. Gracias, papá. Gracias porque tenemos un lugar donde adorarte. Tenemos un lugar donde experimentar tu presencia. Podemos venir a tu casa y decir: esta es la casa de mi Padre. Gracias. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe mi mejor adoración, recibe mi mejor alabanza. Díselo, abre tu boca. Díselo al Padre cuánto lo necesitas. Cuánto necesitas que Él toque tu vida en esta hora. Cuánto necesitas que Él pueda estar en tu corazón en esta hora. No sé cómo has venido. Yo sé que el Padre quiere hacer algo en esta noche. Sé que quiere hacer algo sorprendente, algo sobrenatural, porque no estamos en este lugar para ver pequeñeces. Estamos en la casa del Rey de Reyes, en la casa del Señor, para ver lo sobrenatural que Él tiene para nuestras vidas. Porque Él es el Todopoderoso. No has venido a adorar a dioses paganos, has venido a adorar al Rey de Reyes. Y esa adoración no es en vano. Oh, santo, santo eres tú, Padre. Los cielos cantan a una voz. Díselo, díselo, díselo. Cántalo, cántalo, dile santo. Dile santo, tú eres santo, tú eres santo. Santo es tu nombre, Señor. Te exaltamos, Padre. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Toda la honra a ti, papá. A ti sea toda la alabanza. Padre, venimos a honrar tu presencia. Venimos a honrarte, venimos a decirte que te necesitamos. Venimos a decirte que abre nuestros oídos para escuchar tu palabra, para escucharte a ti. No queremos, Señor, algo simple, queremos lo sobrenatural. No nos conformamos con lo que hasta ahora tú has hecho en nuestras vidas. Queremos algo sorprendente, algo que nunca hemos visto, algo que nunca hemos hablado, hemos oído, hemos sentido. Padre, en esta hora, que tu presencia inunde esta casa, que tu presencia inunde cada corazón, que tu presencia inunde del más grande al más pequeño, que todos sean llenos de tu gloria en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque la tierra canta a una sola voz, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque la tierra canta, porque tu pueblo te adora, porque tu pueblo te exalta. Santo, 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 adóralo como tú quieres, adóralo como tú anhelas. ¿Quieres tu presencia? Recíbela, porque Él está en este lugar. Anhelas más de Dios, recíbelo, porque Él está en este lugar. Él está preparado para darte lo que has venido a buscar. Has venido a buscar paz, has venido a buscar gozo. Él te lo quiere dar, lo tiene preparado para ti. Santo, santo, no te vayas como has venido, no te vayas como has venido, no te vayas, no te vayas como has venido. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo contigo. No te vayas como has venido. Entrégale lo más profundo de tu ser. El que tu espíritu sea uno con el Espíritu de Dios. Que tu espíritu sea uno con el Espíritu de Dios. Santo, santo. Algo nuevo tiene que acontecer en esta tarde.
Algo nuevo tiene que acontecer en esta tarde en tu vida. Porque Él no ha venido. Porque no has venido en vano. Porque no has venido en vano. No has venido en vano. Has venido en busca de. Llévatelo. Te pertenece. Es tuyo. Porque el Padre está en este lugar. Aquellos que anhelan paz. Aquellos que anhelan gozo. Él tiene en abundancia. Tienen abundancia y te lo quiere entregar en esta noche. Hay gente que no duerme de noche. Hay gente que están abatidas. Hay gente que no pueden conciliar la paz. En esta noche Él te lo quiere dar. Depende de tu corazón. Depende de ti. Si tú le abres, si tú le crees, hoy va a ser una noche sobrenatural para tu vida. Algo que no vi, ojo ni vio ni oído yo, lo que el Padre va a hacer en esta hora. Depende de ti. Depende de tu adoración. Depende de tu corazón. Que no seas apático a su presencia. Que no seas apático a su presencia. Escucha. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, papá, para recibir tu palabra, Señor. Habla a cada uno de nosotros. Habla a nuestro corazón. Habla a nuestro espíritu. Que hoy se produzca un rompimiento, Padre, a través de tu palabra. Que hoy se produzca un rompimiento a través de tu palabra en cada corazón, papá. Que este día no salgan de este lugar como han venido. Que salgan diferentes, renovado, con nuevas fuerzas, con nuevas metas, con gozo, paz en su corazón. Padre, en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Te damos un fuerte aplauso. Celebramos tu presencia. Celebramos tu presencia. Gritos de júbilo, gritos de alabanza, gritos de júbilo, porque estamos adorando al Rey. Estamos adorando al Rey. Tenemos el privilegio de adorar al Rey. Tenemos el privilegio, hermanos, de estar en un lugar y poder adorarlos. ¡Wow! ¡Wow! Dios me los bendiga. Bendiciones para todos. Los invito a tomar sus lugares. ¡Wow! El Espíritu de Dios está hablando. Del principio hasta el final, el Espíritu de Dios ya ha estado hablando. Yo los invito que abran sus Biblias. Vamos a leer una historia muy conocida. Para algunos quizás, para otros no tantos. Pero es una historia muy conocida. Se encuentra en Josué 1:5. Y la palabra de Dios dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad las tierras de la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. ¿Cómo dice? Muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le vuelvo a repetir, y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor va a estar contigo. El Señor va a estar contigo. Donde quiera que tú vayas, el Señor va a estar contigo. Eso merece honra. Eso merece honra. Vamos a meternos un poquito en la historia. Todos sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. A mí no me gusta mucho la historia. No soy muy amante de la lectura ni de la historia. Pero cuando yo acepté al Señor, a mí me gustaban las perlitas. Las famosas perlitas. No sé si alguien conoce las perlitas. Mayra las reconoce. Las perlitas son unos textos bíblicos que uno tiene en una cajita. Y todos los días agarraba una. ¡Wow! Dios me habló. Pero un día vino mi líder y me dijo, yo contenta, me fui, le cuento, Dios me habló. Estaba re feliz porque Dios me había hablado. No me acuerdo muy bien la palabra que decía en ese momento, pero ella me dijo, tú tienes que entender el contexto de esa palabra. Yo le estoy hablando hace 23 años atrás. Tú tienes que entender el contexto de esa palabra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para llegar al cumplimiento de esa palabra hay que hacer algo, hay que pasar por algo, ¿sí? Y recuerdo que dije yo, en ese momento, me fui y leí el contexto de esa palabra. Y cuando leí lo que tenía que hacer para que Dios me bendijera o me bendija, era muy difícil para mí. Yo recién empezaba. Pero ¿sabe la importancia de entender lo que es la palabra, el contexto, en qué está escrito, cómo está escrito, en qué tiempo, en qué momento? Eso es muy importante para poder entender. Pero vamos a la historia. Moisés estaba a cargo, todos conocen la historia de Moisés, estaba a cargo al cargo de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés vivió en el palacio, se crió como un príncipe, tuvo un problema, se fue, formó una familia, hasta el momento en que el Señor, que Dios lo había llamado, a través de una zarza que se prendía, que no se consumía, y eso llamó la atención de Moisés. Moisés se acercó, habló con Dios, y Dios le dijo que se tenía que preparar para libertar a su pueblo. ¿Sí? Moisés, como muchos de nosotros, lo primero que dijo o que hizo fue excusarse. Porque cuando Dios nos llama al servicio, cuando Dios nos llama al propósito que Dios tiene, lo primero que nosotros hacemos es excusarnos. Moisés se excusó, pero aceptó el llamado. Se preparó, fue a Egipto, habló con el faraón. El faraón no le quiso liberar al pueblo y empezaron las plagas hasta que llegó la última, fue la muerte de los primogénitos, donde el faraón decide liberar al pueblo de Israel. ¿Sí? Se van al desierto, en el desierto pasaron un montón de cosas. El faraón se arrepiente, agarra a su gente y marcha atrás del pueblo de Israel. ¿Sí? En un momento, Moisés con todo el pueblo de Israel se encuentra enfrente de un mar. Y dice, ¿y ahora? Y como decía el hermano Johnny, el mar se abrió. Porque Dios dio una orden que avance. El mar se abrió,
cruzó el pueblo en seco. Yo le estoy contando todos los milagros que Dios permitió que Moisés hiciera. O sea, a través de Moisés, Dios mostraba su gloria. Cruzaron. Cuando terminó de cruzar el pueblo, el agua volvió en sí, donde pertenecía. Se ahogaron todos el faraón y todos los que venían con él. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, llegó al desierto. Y ahí empezaron los problemas de vuelta, porque estábamos todo bien mientras que marchábamos y los milagros veíamos. Mientras que el agua se abría, mientras que marchábamos, estábamos todo bien. Paramos en el desierto y empezaron los problemas. Y acá vamos a comer, de qué vamos a vivir, qué vamos a vestir, qué vamos a... Yo lo traduzco, ¿eh? Usted después lea la historia si no la conoce. Y si la conoce, léala igual. ¿Qué pasó? Mejor hubiera sido morir allá. ¿Para qué Moisés nos trae para morir acá en el desierto? Y empieza la queja del pueblo de nuevo. Se olvidaron de todo lo que Dios hizo para sacarlo de la esclavitud. Se olvidaron de las plagas de las ranas, de las muertes, de cuando pasó el espíritu de muerte y a ellos nadie lo tocó. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Y seguían quejándose, creyendo que lo mejor que ellos tenían eran cuando eran esclavos. Pero qué equivocados que estaban, porque no era lo mejor. Porque Dios le había prometido a ese pueblo una tierra que fluye leche y miel. Le había prometido algo sorprendente, algo sobrenatural. Pero para ellos lo que habían visto en ese tiempo era sobrenatural, pero no lo prestaron atención. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando Moisés los liberó, cuando Moisés estuvo al frente para ser liberado, se liberó el cuerpo. Ellos fueron liberados, salieron de la esclavitud, pero de la esclavitud humana. El cuerpo de ellos fueron liberados, pero su mente seguían atados a lo que antes eran. Su mente seguían creyendo que lo que habían tenido era lo mejor y no podían visualizar que lo que venía era lo mejor. Así pasaron ¿cuántos años? ¿Cuántos años pasaron? 40 años. Bien, ha estado estudiando la Biblia, hermano. 40 años. 40 años con una mente que no había sido liberada. Sin embargo, por órdenes de Dios, aparecen los 12 espías que van a recorrer la tierra prometida. Y de esos 12, volvieron y 10 vieron todo lo feo de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenían una mente atada de esclavos. No podían ver lo nuevo que Dios tenía, porque su mente seguía en la esclavitud. Pero 2, que fueron liberados de cuerpo y mente, dijeron: sí, es verdad, hay gigante, hay esto, hay lo otro, pero uno se atrevió a creerle a Dios y decir: lo comeremos como a pan. Y ese fue Josué, ese que se puso y dijo: es verdad. Estaba su vida en juego.
Porque imagínate, los 10 en contra. Cuando Moisés liberó al pueblo, fue liberado por el Dios de Moisés. Aunque era el Dios de Israel, pero el pueblo no lo veía como Dios. El pueblo no veía a Dios como su Dios. Lo veía como el Dios de Moisés. Ellos reconocían todo, pero lo veían como el Dios de Moisés. Cuando Moisés muere y toma el mando Josué, el pueblo de Israel siguió creyendo que ahora ya no era el pueblo del Dios de Moisés, ahora ya era el Dios de Josué. Pero el pueblo nunca decía, mi Dios me va a librar. El pueblo nunca decía, mi Dios me va a librar, mi Dios me va a guardar, mi Dios me va a criar, mi Dios. Ellos no entendían. Cuando Josué se vino al frente, Dios habla con Josué y ahí le dice, mira que te mando que te esfuerces. Dios sabía el pueblo difícil que tenía. Pero ¿sabe lo más sorprendente de todo esto? Josué iba a pasar, era encargado de hacer pasar al pueblo a la tierra prometida, pero con una nueva generación. Ya eran los hijos porque dice, les voy a entregar la tierra que les prometía su padre. Esa tierra prometida, Dios no se lo había prometido a ese pueblo, se lo había prometido a los padres. Pero este pueblo era tan rebelde como los padres. Y ahí me tomo un segundo para hablarle a los padres. Porque como nosotros somos, van a ser ellos. Lo que nosotros no rompemos, maldiciones que nosotros no rompemos, se le va a ir a ellos. Nuestro mal carácter, si no lo vencemos, se va para ellos. ¿Usted quiere saber cómo es una persona en su casa? Mira al niño, y eso lo digo con autoridad de ser maestra de escuela dominical. ¿Usted quiere saber cómo son los padres? Mire al niño, porque se pasa. Volvemos a la historia de Josué. Y Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, muy valiente, porque no era algo fácil lo que Dios le había dado a Josué. Era bien difícil. Pero él tenía que entregar ese pueblo, tenía que llegar a esa tierra prometida. ¿Y saben qué? Ese pueblo seguía sin reconocer a Dios como su Dios. Y ahí está nuestro problema. Cuando no reconocemos a Dios como nuestro Dios, lo reconocemos como al Dios de Abraham, como al Dios del pastor, como al Dios, pero no reconocemos que Él es nuestro Dios. No reconocemos que es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es mi Dios. Dígalo. Él es mi Dios. Él es mi Dios. Él es mi Dios. Porque a mí no me sanó de cáncer el Dios de mi padre, el Dios de mi madre, me sanó mi Dios. A mi hijo lo sanó su Dios. A mi esposo lo sanó su Dios. Porque Él es nuestro Dios.
Y muchas veces no creemos que Él sea nuestro Dios. Y perdemos bendiciones. Perdemos de entrar a la tierra prometida, a lo que Dios nos dio por no creer que Él es nuestro Dios. Vivimos de migajas, de oraciones prestadas y no reconocemos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre. Y cuando Josué se va y habla con el pueblo, habla con los líderes, ¿saben lo que le contestan ellos? Yo se los voy a decir. En el 16 dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que tú nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas a ti te obedeceremos, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Querían entrar a una tierra prometida sin reconocer que Dios, era su Dios. Queremos entrar a lo sobrenatural de Dios sin reconocer que Él es nuestro Dios. Queremos entrar en cosas sobrenaturales, queremos proyectar, hacer cosas y no reconocemos que sin Dios, sin nuestro Dios, lo vamos a lograr. No se trata del Dios se trata de su Dios, Y la intimidad con Dios hace que Él sea su Dios. La intimidad que usted tenga con Dios hace que Él sea su Dios, que Él sea su Padre. Le dijo: así como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti. Pero solamente danos una garantía: que tu Dios esté contigo. Era más fácil que el líder ore, que la mentora ore, al que yo ore, al que yo me ponga en ayuno y oración. Era más fácil que Josué hable con Dios y venga y me diga lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer. Estaba bien, ellos lo iban a obedecer. ¿Pero a qué costo? Estaba bien, ellos iban a obedecer al líder. Pero no se trata muchas veces de obedecer al líder. Se trata de yo ponerme en intimidad con Dios para reconocer a mi Dios. A mí no me sirve reconocer al Dios de mi mentora, al Dios de mi pastor, al Dios de mi pastora. Yo tengo que reconocer a mi Dios. Yo tengo que caminar con mi Dios. Tengo que preguntarle a mi Dios. La confirmación va a venir por la mentora, por los pastores, sí. Pero lo tengo que hacer a Dios, mi Dios. El pueblo de Israel caminó 40 años con el Dios de Moisés, Después siguieron caminando con el Dios de Josué. ¿Y cuándo va a ser nuestro Dios? ¿Cuándo va a ser tu Dios? ¿Cuándo va a haber un rompimiento y va a dejar de ser el Dios y va a ser mi Dios? ¿Sabe que hay un precio para eso? Que muchos no lo quieren pagar. Ser hijos de Dios no lo es cualquiera. Le dijo: esfuérzate y sé valiente, muy valiente. Porque para ser Dios hay que ser muy valiente. Muy valiente. Porque tengo que dejar atrás a Egipto. Porque tengo que dejar atrás lo que a Dios no le agrada. Porque tengo que dejar cosas para caminar con mi Dios hacia adelante. Porque no puedo traer lo que era en Egipto en una tierra nueva que fluye leche y miel, que Dios tiene preparado para mí. No me puedo traer a Egipto porque no lo voy a lograr. Entonces hay que pagar un precio. Yo perdí amigos
Perdí amigos por decir, este es mi Dios, por decidir seguir a Jesús. Tuve que cambiar mi vida, porque así como decía el hermano Johnny, nunca fui a Tornado, pero sí estaba en Caramba, que estaba enfrente. Tuve que cambiar mi vida. Tuve que dejar los vicios. Fumé de muy niña. Lo tuve que dejar. Porque no podía traer a Egipto y querer meterlo en mi tierra prometida. Porque no entraban, no encajan, no entran. Para que Dios me sane, tuve que dejar el orgullo. Para que Dios me sane, tuve que perdonar. No podía traer la falta de perdón a mi tierra prometida. Para que Dios me liberte, tuve que reconocerlo a Dios como mi Señor, como mi Salvador, a Jesús, y querer seguirlo. Porque no es fácil. Hay que ser muy valiente para dejar una vida. Hay que ser muy valiente para decir no cuando estás queriendo dejar el cigarrillo y te vienen y te ofrecen y vos tenés que decir no. Hay que ser muy valiente para decir no. ¿Sabe que yo me convertí? Yo iba a la iglesia, no me había convertido, porque convertir es cuando aceptas al Señor en tu corazón y Él empieza a transformar tu vida. Yo empecé a ir a la iglesia y me acuerdo que en San Miguel había un boliche que se llamaba Nanday. No sé si alguien lo recuerda, es viejísimo. Y yo hablaba con mi novio en ese tiempo, hoy mi esposo, y le dije, déjame ir por última vez. Por última vez, déjame ir. Después, no sé, dejo todo, pero déjame ir por última vez. Porque ese era el lugar donde siempre quise ir y nunca pude ir. Nunca pude ir. Era un boliche de cheto, yo era una recumbiera, nada que ver. Pero ¿sabe qué? Me dijo, está bien, anda. Y fui. Nos fuimos con mi prima, nos preparamos, nos fuimos. Empezamos a hacer la fila. Calculale, había 30 personas delante de nosotros. Nosotros llegamos tipo 12, 1 de la mañana. Eran a las 4 de la mañana y no podíamos entrar. Y la gente venía y entraba. La gente venía y entraba. Y cuando nosotros queríamos entrar, nos mandaban a la fila. La gente venía y entraba. Venía y entraban. Cuando nosotros queríamos entrar, porque veíamos que todo entraba, entonces vamos a acercarnos, vamos a entrar. Vinimos a eso. No, tienen que ir a la fila. Íbamos a la fila, desaparecía la fila, nos tocaba entrar a nosotros y nos mandaban a la fila de vuelta. A las 4 de la mañana le dije, flaca, vamos, no, porque ya no vamos a entrar más. Porque aunque yo no lo hubiera aceptado, ya Dios había puesto un propósito en mí. Dios ya me había escogido. Dios ya me había elegido. Yo le estaba poniendo excusas a Dios. Pero Él ya había puesto sus ojos en mí. Él ya había puesto algo en mí, que sabía que se iba a contaminar si yo entraba en ese lugar. Y Él me guardó, me cuidó, me volví. Nunca más. Esa fue la última vez. Dije, nunca más piso una bailanta, nunca más piso un boliche, nunca más, Señor. Nunca más. Porque entendí, a pesar de que me canté de frío, entendí que Dios tenía un propósito conmigo y que había mucho por cambiar. Sí, había mucho por cambiar. Había mucho de Egipto todavía. Pero Él me tenía que limpiar para entrar a una tierra prometida. Él me tenía que santificar en muchas cosas para entrar a una tierra prometida. ¿Y saben qué? Se viene el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios.
¿Ustedes saben cuál es nuestra tierra prometida? Se escuchan ruidos, sonidos de trompetas, dicen por algún lado. Pero este es el tiempo donde nosotros tenemos que entrar a nuestra tierra prometida. Pero no podemos entrar con Egipto o con costumbres de Egipto. Tenemos que cambiar, liberar nuestra mente para entender y comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos tiempos. Porque nosotros venimos y le pedimos al Señor, venimos siempre a buscar algo de Dios. Son muy pocas las veces que venimos a decirle: Señor, solamente vine a adorarte, no te pido nada. O yo soy la única. Somos unos cuantos. Somos unos cuantos que solamente venimos a pedirle a Dios. Pero a la hora de entregarle nuestra adoración a Dios, tenemos que liberar nuestra mente. Nuestro cuerpo ya fue liberado. ¿Sabe por qué? Porque ya no estamos en el mundo. Estamos acá adentro. Ya no vivimos en Egipto. Vivimos en... Ya estamos acá. Ya somos hijos de Dios. Ahora tenemos que liberar. Nuestro cuerpo ya fue liberado. Muchos fueron liberados de adicciones. Muchos fueron liberados de otras cosas. Pero ahora tenemos que liberar la mente. Nuestra mente tiene que ser libre para poder entender y comprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Para poder entender y comprender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Porque necesitamos ser liberados. No podemos entrar con una mentalidad de esclavos a un lugar libre, donde Dios nos dio una libertad total, pura. Y con esto quiero terminar. Quiero que vayamos al libro de Lucas. Otra historia muy conocida, pero que Dios hablaba mucho a mi vida en este tiempo. En Lucas 11, parábola del hijo pródigo. También un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame que me corresponde, y les repartió los bienes. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo fue malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentasen los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algunas algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, ¿qué tiene que ver la liberación del pueblo de Israel con el hijo pródigo? Dice que el hijo pródigo le dijo a su padre, el hijo menor, había un hombre, cuenta la parábola de Jesús. Jesús estaba contando una parábola y le dice que había un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor vino y le dijo: dame lo que me corresponde. Y el padre se lo dio.
Y al poco tiempo, a los días, se fue y malgastó todo lo que el padre le había dado, al punto de tener hambre, al punto de tener hambre. Y dice que él decía: en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay que comen mejor de lo que yo estoy acá? Y cayó en sí. Deseaba, dice, comer la comida de los cerdos. ¿Ustedes se imaginan? ¿Llegan a imaginarse a una persona querer comer la comida? Imagínense dónde estaba, en qué punto, en qué necesidad estaba de desear comer la comida de los cerdos. Y le dijo, y cayó en sí. Y dice que dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Había reconocido que lo que él había hecho estaba mal. Volvió en sí. Hubo una liberación en su mente. Se liberó su mente y volvió en sí. Y volvió a la casa de su padre. Saben que muchas veces estamos como los hijos pródigos. Muchas veces creemos que el hijo pródigo es el de afuera. Y el hijo pródigo muchas veces somos nosotros. Porque el que está afuera es un creador. Fue creado por Dios. El que está acá adentro es hijo de Dios. Porque aceptó a Jesús en su corazón. Eso es lo que te hace hijo de Dios. Si estás en el mundo, si estás afuera, sos creación de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es aceptar a Jesús en tu corazón. Y dice que este hijo le pidió al Padre y el Padre le dio. ¿Cuántos le han pedido cosas a Dios y Dios le dio? No sé, dones, talentos, casa, autos, mejores trabajos, mejores negocios. ¿Cuánto le han pedido a Dios esos dones, esos talentos? Pero cuando el Padre les dio, al poco tiempo se fueron. Y están desperdiciando lo que el Padre les dio. Estamos desperdiciando lo que el Padre nos dio. Estamos desperdiciando lo que el Padre nos dio. Alguien tiene que liberar esa mente y entender que estamos desperdiciando lo que el Padre nos dio. La capacidad de hablar, la capacidad de predicar, la capacidad de orar. Tenemos que abrir la mente. Alguien tiene que reconocer que está desperdiciando lo que el Padre le dio. ¿Qué te dio, papá? ¿Qué te dio, papá? ¿O no te dio nada? Yo creo que nos dio más de quizás lo que nosotros no merecíamos. La pastora nos mandó a leer un libro de los generales de Dios. Y estoy leyendo uno de una mujer que revolucionó el cristianismo cuando la mujer no tenía ni voz ni voto. ¿Y sabe lo que me recordaba eso? Que me largué a llorar. El otro día le contaba a la pastora, me largué a llorar porque me hizo recordar cuando yo oraba, le pedía sabiduría a Dios,
le pedía discernimiento a Dios, le pedía dones, talentos. Y yo le decía: Padre, para predicar tu palabra, Padre, para salir a las calles, Padre, para hablarle al perdido, Padre, para hablarle al enfermo. Y me callé por mucho tiempo. Estaba desperdiciando lo que Dios me había dado. Estaba desperdiciando lo que Dios me había dado. Pero caí en sí. Y no me fui al mundo. No me fui al mundo, No me fui a Egipto de nuevo, Estaba adentro. Pero aún así estaba desperdiciando lo que Dios me había dado. Porque nosotros creemos que irse al mundo o irse afuera es desperdiciar. Y no es así, hermano. Estar acá adentro sin hacer nada, sin hablarle al vecino, sin predicar la palabra, sin venir a hacer algo, también es desperdiciar lo que Dios nos dio. No es solamente irme a Egipto, no es solamente volverme atrás, el desperdiciar. También es cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no usamos lo que Dios nos dio. Y a muchos Dios les dio dones, talentos que están escondidos, que están dormidos porque tienen miedo. Y cuando venga el Padre, ¿qué le van a decir? Tuve miedo, Padre, por eso lo escondí. ¿Qué le van a decir? Tuve miedo porque no tuve un Padre espiritual que me enseñó. Eso le vamos a decir. ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando Él venga a buscar esa multiplicación de dones que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que activar, que nosotros tenemos que multiplicar? ¿Qué les van a decir cuando pasan por al lado de un drogadicto y no le dicen Jesús te ama? Y eso lo digo por mí también. ¿Qué le van a decir cuando el Padre le reclame lo que Él les dio? ¿Qué le van a decir? No nos confundamos. Nosotros somos tan hijo pródigo como el que viene de afuera. Siempre creemos que el que viene de afuera es el pródigo, el que viene arrepentido. Pero nosotros también lo somos. ¿Cuántos dones Dios te dio? ¿Vos te acordás lo que Dios te dio? ¿Vos sabés lo que Dios te dio? ¿Y qué haces con eso? Y yo te conozco re poquito. ¿Cuántos de nosotros hay? ¿Cuántos? ¿O Dios no les dio nada? ¿Dios no les habló? ¿Dios no les sanó para ir a orar por un enfermo? ¿Solamente a mí Dios me sanó? ¿Solamente a mí Dios salvó a mi hijo? ¿Solamente a mí? No, hermano, a todos nosotros. Dios hizo cosas grandes con todos nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nos terminamos convirtiendo en hijos pródigos en la casa de nuestro Padre. Y eso fue algo que quebrantó tanto mi corazón, porque nos terminamos convirtiendo en hijos pródigos. Pero el Señor en esta hora, dice que Él entró, dice que antes que llegara, el Padre salió, lo recibió, lo besó, les ordenó que lo vistieran, que lo pongan ropa nueva, ropa limpia, calzado nuevo. Lo revistió, y no solamente eso, dice que mandó a hacer una fiesta, porque aquel que estaba perdido había vuelto. Él dijo que hoy quiera acercarse nuevamente. Aquel hijo que quiera acercarse nuevamente al Padre hoy, Él lo va a abrazar.
lo va a recibir como si nunca hubiéramos sido aquel perdido. Es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de decir, pongámonos las pilas. Hay jóvenes que se están perdiendo. Hay mujeres que se están perdiendo. Hombres que se están perdiendo. Y nosotros seguimos acá. Hay una tierra prometida que tenemos que conquistar. Hay una tierra prometida que está preparada para nosotros, pero tenemos que ser valientes, muy valientes, y levantarnos y dejar de ser ese perdido y poder ser el encontrado. Para que la gloria de Dios se manifieste, Él necesita un cuerpo humano. Tenemos que ser ese cuerpo humano que Dios use para manifestar su gloria. Tenemos que ser ese cuerpo humano que Dios use para manifestar su gloria. ¿Cuántos quieren ser ese cuerpo humano que Dios use para manifestar su gloria? El título de esta prédica yo le había puesto preparados para la conquista. ¿Cuántos quieren preparar para la conquista? ¿Cuántos se quieren preparar para conquistar eso prometido por Dios? Que seamos nosotros los que lo conquistemos. No como el pueblo de Israel que conquistaron sus hijos. Que nosotros podamos conquistar y le dejemos herencia con fundamento a nuestros hijos. Que le dejemos herencia a Cristo en su corazón, en su vida. No que ellos salgan a pelear por su salvación. Nosotros ya somos los adultos, ya somos grandes y tenemos que pelear para dejarle la salvación a nuestros hijos. Ellos simplemente tienen que entrar a la tierra prometida. Nosotros nos tenemos que levantar a pelearla, levantarnos a pelearla. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Sabe que con esto termino. Vi un TikTok cristiano el otro día de un hombre, ¿no? De un hermano, que iba y le pisaba los pies a la hermana que le gustaba. Y se iba y le pisaba. Y se iba y le pisaba. Creo que a la cuarta pisada ya se estaban casando, ¿no? Así decía el TikTok. Pero como decía al principio, tiene que entender el concepto. No era yo piso y lo tengo. ¿Qué dice antes? Porque a Josué le dijo que todo lo que pisare con la planta de estos pies, eso será tuyo. Y a veces nosotros venimos y pisamos y creemos que ya lo tenemos. No. Le dijo que se levante, que peleen y después lo que gane, eso que pise con las plantas de sus pies, va a ser de él. No es me voy y piso, me voy y piso. Es levantarme en guerra, levantarme en oración, levantarme en ayuno para que después, cuando pueda cruzar, todo lo que pisare la planta de mi pie me pertenece, porque me lo gané, porque me lo gané en ayuno, porque me lo gané en oración, porque me lo gané, no porque Dios me lo dio de arriba. Ese es el concepto de andar pisando. Yo los invito a que se pongan de pie. Y todo aquel que dice, hoy reconozco que Dios me dio mucho. Hoy reconozco que Dios me dio mucho, pero lo estoy desperdiciando. Pero lo estoy desperdiciando. Corra al altar. El altar está abierto. Aleluya. Hay muchos
que hoy tenemos que reconocer que para obtener una tierra prometida tenemos que liberar nuestra mente. Nuestro cuerpo ya está liberado, estamos acá. Nuestro cuerpo ya salió de Egipto. Ahora nuestra mente tiene que salir de Egipto y querer entrar a esa tierra prometida, de querer entrar a eso donde Dios te mandó. Cuántos dones, cuántos talentos están dormidos, están guardados. Es tú y Dios.